Imagina una ciudad llena de columnas majestuosas, templos y teatros, un lugar donde las voces de filósofos y retóricos competían por dominar las plazas y las conciencias. Esa ciudad era Antioquía, una de las joyas del Imperio Romano, y allí nació, hacia el año 349, un niño destinado a ser llamado Crisóstomo, la boca de oro. Pero como un niño frágil, criado por una madre viuda, llegaría a convertirse en uno de los predicadores más poderosos de la historia de la Iglesia. La infancia de Juan estuvo marcada por la ausencia de su padre, que murió cuando él apenas era un bebé. Su madre, Antusa, joven y viuda, rechazó volver a casarse y dedicó toda su vida a educarlo con disciplina y fe. Esta figura femenina es fundamental. Una mujer cristiana en un mundo dominado por hombres, que decidió formar a su hijo en la virtud y la sabiduría. Antusa fue el primer faro de Juan, enseñándole que la verdadera grandeza no se mide en poder ni riquezas, sino en integridad de alma. La formación de Juan fue brillante. Estudió con los mejores maestros de su tiempo, y uno de ellos fue nada menos que Libanio, el retórico pagano más célebre de Antioquía. Libanio, impresionado por el talento de su discípulo, llegó a decir: «Hubiera sido mi sucesor, si los cristianos no me lo hubieran robado». Irónico destino la voz que se convertiría en un arma contra la decadencia moral de su tiempo, fue forjada en la escuela de un maestro pagano. ¿No es acaso sorprendente que la Iglesia de Dios se sirviera de un maestro pagano para moldear al predicador más influyente de la cristiandad? A pesar de sus dotes oratorias, Juan no se dejó seducir por la fama ni por las carreras políticas que lo esperaban. Algo ardía en su interior, una sed más profunda que la gloria mundana. Decidió retirarse a la vida ascética, en las montañas cercanas, donde vivió como monje, en oración y ayuno. Allí, su disciplina fue tan rigurosa que su cuerpo quedó debilitado para siempre. Pasaba noches enteras en vela, memorizando pasajes de la Escritura, orando hasta que el amanecer lo sorprendía en silencio absoluto. Pero la providencia tenía otros planes. Juan no estaba destinado a ser un ermitaño oculto en las montañas. Su don de la palabra, forjado en la retórica y purificado en la soledad, debía resonar en las ciudades. Volvió a Antioquía y fue ordenado diácono en el año 381, y luego sacerdote en el año 386. Allí comenzó una de las etapas más brillantes de su vida en la predicación, en la gran basílica de Antioquía. Sus homilías no eran discursos vacíos, ni tratados filosóficos inaccesibles. Eran palabras vivas, llenas de fuego, que hablaban de la vida cotidiana, de los peligros de la avaricia, de la hipocresía, de la injusticia. No temía señalar los abusos de los poderosos, ni la indiferencia de los ricos ante los pobres. Su estilo era claro, directo, sin adornos innecesarios, pero con una fuerza que conmovía hasta al más endurecido. Imagínate escuchar en tu ciudad a un hombre que predica contra los abusos de los ricos, contra la corrupción y contra la superficialidad de la vida. ¿Lo seguirías o lo rechazarías? En el año 387 ocurrió un acontecimiento que mostró la talla de Juan como pastor. El pueblo de Antioquía, enojado por los impuestos excesivos, se rebeló y destruyó las estatuas del emperador Teodosio. El castigo imperial fue terrible: ejecuciones, saqueos, miedo. Fue entonces cuando Juan, con su predicación, calmó al pueblo y animó a la ciudad a la penitencia. Durante la cuaresma de ese año, pronunció las famosas homilías sobre las estatuas, que devolvieron la esperanza a una población aterrorizada y conmovieron al mismo emperador, que finalmente perdonó a la ciudad. Un predicador con palabras más fuertes que las espadas. ¿Cómo no iba a marcar la historia para siempre? El prestigio de Juan como predicador crecía sin cesar. Su fama atravesaba fronteras, y pronto la corte imperial de Constantinopla puso sus ojos en él. En el año 398, casi contra su voluntad, fue llevado y consagrado como patriarca de Constantinopla, la capital del imperio. Aquello cambiaría su vida para siempre. Imagina el contraste: un hombre austero, acostumbrado a la vida sencilla, llegando a una ciudad donde el lujo y la corrupción eran el pan de cada día. Desde el primer momento,
Juan marcó la diferencia. Vendió ornamentos innecesarios de la iglesia para dar limosna a los pobres. Reformó el clero, exhortó a la sobriedad y predicó sin miedo contra las extravagancias de los poderosos. ¿Qué ocurre cuando un hombre de Dios entra en el corazón mismo del poder y denuncia lo que todos callan? Su vida en Constantinopla fue una batalla constante. Denunció con valentía la ostentación de la aristocracia y particular, las conductas de la emperatriz Eudoxia. Sus palabras eran tan directas que muchos lo consideraron un ataque personal, y en cierto modo lo eran a Juan. No hablaba en abstracto, hablaba de pecados concretos, de injusticias palpables. No pasó mucho tiempo antes de que se ganara enemigos entre los más poderosos. Conspiraciones, calumnias y tensiones crecían alrededor de él. Finalmente, en un concilio manipulado por sus adversarios, fue depuesto y enviado al exilio. La noticia provocó revueltas en la ciudad. El pueblo lo amaba y pedía su regreso. Bajo esa presión, el emperador lo devolvió al patriarcado, pero su segunda estadía en la capital fue breve. Una vez más, sus denuncias contra los abusos de la corte lo enfrentaron con la emperatriz. Esta vez, no hubo marcha atrás. Juan fue expulsado definitivamente y enviado al exilio en el año 404. Un hombre contra un imperio. ¿Qué fuerza lo sostenía si no era la convicción de estar diciendo la verdad de Dios? A pesar de la distancia, su voz no fue silenciada. Desde el exilio, Juan escribió innumerables cartas, llenas de consuelo y firmeza, dirigidas a sus fieles, a obispos, a monjes. Era como si la distancia avivara aún más la fuerza de su palabra. Los soldados podían desplazar su cuerpo, pero no podían detener el eco de su voz, que seguía viajando por todo el imperio. Su salud, debilitada por años de penitencia, y ahora agravada por las penosas condiciones del exilio, comenzó a deteriorarse. Tras varios traslados forzosos, murió en Comana, en el año 407, pronunciando una frase que ha quedado como su testamento espiritual: gloria a Dios por todo. Palabras que resumen su vida entera, una existencia entregada, sin reservas, confiada en la providencia divina, incluso en la injusticia más amarga. La muerte de Juan no fue el final de su historia, sino el comienzo de su leyenda. Décadas más tarde, incluso aquellos que lo habían perseguido reconocieron la grandeza de su figura. Sus reliquias fueron trasladadas solemnemente a Constantinopla en el año 438, y la ciudad que lo había desterrado lo recibió ahora como a un santo. Pero más allá de los honores, lo que permaneció fue su palabra. Sus homilías, comentarios bíblicos y cartas se convirtieron en tesoros espirituales de la iglesia. En ellos encontramos no solo erudición, sino también un profundo amor por la escritura y una capacidad única de aplicarla a la vida concreta. Juan hablaba de cómo vivir la fe en la familia, en el trabajo, en la calle, cómo enfrentar las tentaciones, cómo practicar la caridad, cómo evitar que la riqueza esclavizara el corazón. ¿No te parece increíble que palabras dichas hace más de 16 siglos sigan respondiendo a las preguntas de nuestro tiempo? Su título de Crisóstomo, Boca de Oro, no se debía solo a la belleza de su retórica, sino a la pureza y coherencia de su vida. Era imposible separar lo que predicaba de lo que vivía. Esta coherencia radical es lo que lo convierte en un modelo universal, un hombre que habló contra el poder, contra la injusticia, y que prefirió el exilio y la muerte antes que traicionar su conciencia. En el siglo VI fue proclamado doctor de la Iglesia, y hasta hoy su figura ocupa un lugar central en la tradición cristiana. La Iglesia Oriental lo venera como uno de los 3 grandes doctores junto a Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. En Occidente, es recordado como un ejemplo de valentía y claridad en la predicación. Tal vez por eso su voz nunca murió, porque no era solo la voz de un hombre, sino el eco de la verdad que atraviesa los siglos. Al final, la vida de San Juan Crisóstomo nos deja una pregunta que no podemos ignorar: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por la verdad? Él perdió el poder, el prestigio y hasta la vida, pero nunca perdió la fidelidad al Evangelio. Y es justamente por eso que su voz sigue resonando como un llamado a la valentía, a la coherencia y a la fe inquebrantable. La historia de San Juan Crisóstomo
es la historia de una voz que ningún imperio pudo callar. Su legado no es solo para los cristianos, sino para todos los que buscan la verdad, en un mundo lleno de ruidos y mentiras, porque, como él mismo enseñó, la verdadera riqueza no está en los palacios ni en el oro, sino en un corazón que sabe decir, hasta el último aliento, gloria a Dios por todo.